En el programa de hoy Dios va a instruirte unos métodos muy prácticos. Quiere que aprendamos cómo pedir perdón. El tema de hoy, perdóname. Y te regresamos. Perdóname. Una palabra. Suena sencillo, ¿no es cierto? Pero a veces tan difícil pronunciarlo. Y a veces tan difícil saber cómo pedir perdón cuando tal vez hemos perdido todo. Tal vez estamos sufriendo las consecuencias por nuestras acciones. Es otra cosa saber perdonar a alguien que nos ha ofendido, pero en el programa de hoy yo te invito, vamos a abrir nuestros oídos y nuestro corazón y vamos a aprender cómo perdonar, como Dios quiere instruirnos en este programa. Para eso tenemos que tener el corazón disponible. Para eso tenemos que estar en oración. Yo te invito, vamos a orar todos juntos. María Visión alcanza 14 millones de hogares desde Canadá hasta Argentina. Imagínate la gracia de vivir en estos tiempos por medio de María Visión, de unificarnos en la fe en todas las naciones y decir, Señor, queremos escuchar tu voz. Vamos a unirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque hoy nos das el privilegio de sentarnos en la presencia de tu amado Hijo, que murió y resucitó para darnos vida, vida en abundancia, vida eterna, vida nueva, Señor. Pedimos esta gracia para cada uno que llega a escuchar tu mensaje por medio de este programa. Bendice siempre, Señor, ese canal que está siendo instrumento para que tu luz pueda alcanzar los rincones más escondidos en tu tierra bendita, Señor, de América y más allá. Pedimos, Señor, que podemos aprender. Abre nuestro intelecto, abre nuestro corazón para que aprendamos, Señor, en este día cómo perdonar, como tú mismo nos has enseñado desde la cruz. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te dejo con Paola Rimada Diz. Oremos. Buena Madre, estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar. Buena Madre, has sido tú, con sencillez, creyente, fiel. En tu regazo quiero estar, cerca de ti. Como un pequeño te daré todo mi ser, acéptalo. Buena Madre, nuestra buena Madre. Buena Madre, nuestra buena Madre. Buena Madre, veo en ti a la mujer llena de Dios. Buena Madre, por la fe sabes vivir la oscuridad. Mira a tus hijos caminar buscando luz. Mira la angustia y el dolor. Danos tu fe, acógenos. Buena Madre, nuestra buena Madre. Buena
nos encomendamos a la intercesión de la Virgen Santísima María, mediadora de todas las gracias. Pedimos que en ese día podemos ser instruidos como una madre lo haría, como la Virgen Santísima lo quiere hacer. Hay veces que tomamos por hecho, inclusive como mamá, a veces tomamos por hecho que las personas saben hacer las cosas y no nos damos cuenta que en lo más básico hemos fallado en la instrucción, no se nos ha ocurrido. Eso es la inspiración de este tema, aprendiendo cómo perdonar. Uno ya toma por hecho que uno sabe hacerlo, pero vamos a ir paso por paso aprendiendo, ¿te parece? Entramos directamente al tema. Cuando estuve buscando personajes bíblicas en referencia a este tema, era difícil, ¿sabe? Más bien estuve viendo lo que no debemos hacer. Más bien, a lo largo de las Sagradas Escrituras, el ejemplo que nos da respecto a este tema es lo que no debemos hacer. Empezando desde Génesis, Adán y Eva cayeron en el pecado, cometieron el grave error de ofender a Dios, de apartarse de Él. Y no sabían cómo perdonar, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que hicieron? Se escondieron, se alejaron de su presencia. Para muchas personas les dificulta, de hecho cuando cometen pecados hacen lo mismo hoy en día. Se alejan de Dios y se alejan de la iglesia, se alejan de su presencia y hasta se justifican y hasta culpan a otros. Adán y Eva, tienen que leer el relato, tienes que ver que uno está culpando al otro, la mujer culpa al serpiente, el hombre culpa a Dios mismo por haberle dado la mujer. O sea, así somos a veces. Cuando cometemos errores, cuando caemos en el pecado, en cambio de asumir la responsabilidad y de ver qué daño hemos provocado y de tratar de pedir el perdón y enmendar el daño, lo que hacemos precisamente lo mismo. Ese es el ejemplo que nos ha dado Adán y Eva. Y usted va leyendo en las Sagradas Escrituras como yo y buscando estos ejemplos de quién sabía pedir perdón. Es muy difícil. Hasta encontré el ejemplo de Rey David. Mira, te quiero hacer una reflexión breve. Que David era un hombre de Dios. No es que el hombre y la mujer de Dios nunca va a fallar, nunca va a cometer pecado, nunca va a caer. De hecho, somos a veces los más grandes pecadores. A veces Dios confunde al sabio porque no va con los más santos, los más inteligentes, como no fue con los fariseos, fue con los pecadores y los pescadores. A veces Dios ocupa por el poder de su Espíritu Santo esa transformación para mostrarnos que Él busca a los pequeños y los busca y los elige por su corazón tan bello. Usted puede leer el relato acerca de la vida de Rey David. Es muy interesante porque usted encontrará con el profeta Natán que fue enviado a la casa. David tenía muchos hermanos, era el más pequeño, era despreciado de hecho. Y seguramente el profeta pensó, nos indica las Sagradas Escrituras, que pensó que el mayor, que era muy alto, muy bien puesto, que iba a ser el elegido como rey. Y Dios dijo, yo no escojo según apariencias, yo escojo según el corazón. Vaya a buscar, hay uno más. Ah, sí, de verdad, tenemos un hermanito que está cuidando las ovejas y lo fueron a traer. David quedó lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso cuando uno inicia en esa vida del Espíritu y vives tu retiro de iniciación o has encontrado por medio de un retiro o un momento a privadas con Dios este encuentro. Cuando quedaste lleno del Espíritu Santo, cuando se reavive todos los dones que usted recibió en tu bautismo y ya tu fe es algo vivo, ya es algo que te hace vibrar. ¡Qué hermoso! Ahí me imagino al rey David de pequeño. Se llenó de valentía, ¿sabe? El muchacho se llenó de valentía y cuando el pueblo de Dios tenía miedo, este muchacho lleno del Espíritu Santo fue con el filisteo en ese enfrentamiento, en aquel guerra del momento entre Israel y los filisteos y dijo, yo voy, si nadie va, mándame a mí, y mató al gigante. ¿Se acuerda?
Nada más te lo digo para que pongamos en contexto la vida del rey David, que no nos concentremos nada más en su pecado, porque a veces, ¿acaso no es así? Uno nada más queda apuntando al pecado, sea del sacerdote, sea de la religiosa, sea del líder de la comunidad. Uno se enfoca nada más en su pecado y ni le permites pedir perdón, ¿no es cierto? Ni le demos la oportunidad, quedamos tan disgustados porque cayeron en pecado que olvidemos que son hombres de Dios, que son mujeres de Dios, así como David. Vamos a ir a un corte. En ese corte usted tiene la oportunidad de llamarnos. Nos encantaría contar con tu presencia en nuestro desayuno de oración mensual de María Visión. Aquí hay 2 boletos en la rifa. Y mira las imágenes tan bellos de la Virgen de Guadalupe con una oración a la Virgen de Guadalupe atrás, 7 imágenes y 7 que traje desde Bogotá, Colombia, el Santuario del Divino Niño. Así que llámanos si pueden entrar en ese, vamos a llamarlo sorteo. Pero más nos importa unificarnos en fe. Déjanos tu petición y será un gusto unirnos en fe por usted y por toda tu familia. Y claro, ayudarte, poder perdonar y ayudarte a aprender a pedir perdón. Les dejo despidiendo este bloque con Paola Rimada Diz. Deja que Dios te habla por medio de esa canción. Cuando las fuerzas se acaban y el andar se vuelve lento, tu palabra es alimento que renueva el alma. Cuando me siento perdido, sin un rumbo en la vida, tu palabra es la guía, es la estrella del camino, por eso guíame, aliméntame, sáname, acompáñame por siempre. Señor, si he perdido ya la calma, cuando siento enfermo el corazón, tu palabra es la unción que me sana y me levanta. Cuando hay frío y soledad y parece no haber nadie, tu palabra es como un ángel que consuela y acompaña. Por eso guíame, aliméntame, sáname, acompáñame por siempre.
Tú eres mi Señor, el dueño de mi vida, el dueño de mi ser. A ti te brindo mi alabanza, mi adoración, porque tú eres mi Señor. Te pido que gobiernes en mi vida, que solo tú conduzcas mi vivir. Solo tú reina en mi corazón, solo tú eres mi Señor, Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña acerca del perdón. Si busquemos el numeral 2844, podemos leer esto. Dice que el perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí. En el 2840, en el Catecismo de la Iglesia, hay otra explicación bellísima, permítame leerlo. Dice que ahora bien, lo temible es que este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor, como el cuerpo de Cristo, es indivisible. No podemos amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos al hermano, a la hermana a quien vemos. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a la gracia. Hermanos y hermanas, no es opción. No es opción perdonar una ofensa, porque al no perdonar nosotros nos alejemos de la gracia. Es como el corazón queda con un escudo que no permite la bendición entrar. No podemos pedir el perdón de Dios si nosotros no somos capaces de perdonar a los que a nosotros nos ofenden. Claro, no es fácil. Y no estoy hablando de ofensas pequeñas, estoy hablando de ofensas bastante graves. Lo que Dios nos está pidiendo no es fácil, pero que tampoco fue fácil para su Hijo desde la cruz. Contempla el Hijo de Dios que nunca había cometido ningún pecado, que vino para dar su vida en rescate, en sacrificio por nosotros. Inocente, colgado en la cruz, llegó a pronunciar las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tú puedes decir lo mismo acerca de las personas que a ti te han lastimado, a ti te han ofendido? No hay opción. Tenemos que perdonar como Dios nos perdona. De hecho, en el rezo del Padre Nuestro, ahí estamos pidiendo que Dios nos perdona como nosotros perdonamos a los demás. Nada más manténgalo ahí en una reflexión muy profunda en tu corazón para, a la luz del Espíritu Santo, ir descubriendo si hay personas que aún te falta perdonar. ¿Te acuerdas que te estuve relatando un poco de la vida del rey David? Que quería que recordara su grandeza. Quería que recordara ese niño valiente, ese niño lleno del Espíritu Santo. Yo quería que ustedes recordaran que es el elegido de Dios, que es el rey de Israel, su pueblo, nación, escogido. El rey, casi dije rey león, el rey David es el hombre que Dios escogió según su corazón, que más parecía a su propio corazón. ¡Qué bello! Y a veces olvidemos eso porque nos quedemos nada más en su pecado, que fue muy grave. Pero fíjate que todos podemos caer en el pecado. Y cuando esto sucede, de hecho, ese programa se dirige a eso. Cuando esto sucede, tenemos que saber cómo podemos pedir perdón. El rey David cayó en pecado, ¿por qué? Porque se alejó del plan de Dios para su vida. Él siempre acompañaba
a sus soldados en la guerra y en esa ocasión se quedó en el castillo. A veces cuando uno tiene todo, cuando uno ya descansa, cuando uno ya no está en la batalla, uno queda propenso a caer. El que ya está inactivo, muchas veces el pecado ocupa de esa persona para hacerle pensar en cosas que no debe, ver cosas que no debe. De hecho, es lo que precisamente David hizo. No había pornografía ni internet en aquellos tiempos, pero tenía el techo de su castillo. Así que subió al techo y empezó a contemplar la mujer de otro hombre. A veces sucede, cuando uno menos lo espera, ahí vas a ver algo que te hace caer en tentación. Hermano y hermana, tenemos que tratar de evitarlo. Tenemos que tratar de evitar el pecado con todas nuestras fuerzas, uniéndonos siempre en la batalla espiritual, en la oración, en el rezo del Santo Rosario, en comunidad, en los sacramentos. Hermano y hermana, no te separas, no te quedas flojo, porque ahí el enemigo va a venir a tentarte y puede ser que usted no va a poder resistir. David no pudo resistir. Él pensó, fíjate, él pensó que salió con las suyas. Él pensó que podía decir al esposo de la mujer Betsabé que regresara de la guerra, que hiciera su esto, y que todos iban a pensar que quedara embarazada con su esposo. Y fíjate que el esposo dijo, no, o sea, yo estoy en plan de cumplir con lo que Dios quiere, lo que mi rey quiere, y yo no voy a gozar de privilegio de estar con mi esposa mientras que mis hermanos están en la guerra, así que no. Entonces David, ¿qué se le ocurre? ¿Acaso no sucede? Cuando uno está en las prisas, en ¿qué hago para cubrirlo, para que nadie se entera? Normalmente es lo que la gente hace. Cae en pecado y empieza a encubrirla. Empieza a querer buscar qué hago para salir de eso. Pues no pudo, porque lo que David se olvidó es que tal vez el hombre no vio, tal vez nadie lo vio en el acto con esa mujer, pero Dios vio todo. Dios a ti te ve, Él te ve en cada momento, Él sabe lo que tú piensas, Él sabe tus motivaciones, Él sabe lo que omitas, Él sabe lo que hace, Él sabe lo que no hiciste. Dios, vaya, te conoce y no hay nada oculto para Él. Él ve todo. Ahí vemos el enfrentamiento entonces, cuando Natán lo confronta. Válgame, pues qué pena, ¿no es cierto? Qué pena cuando alguien viene a decirnos nuestras verdades. Cuando alguien viene a decirnos que Dios ha visto lo que hemos hecho y no es correcto. Abren conmigo, vamos a ver en el segundo libro de Samuel, en capítulo 12, y versículos, vamos a tomarlo desde versículo 9, para ver cómo fue lo que Natán le dijo a David. Dice, porque despreciaste mi palabra, hablando de parte de Dios, porque despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada. Has asesinado a Urías el hitita usando a los amonitas para matarlo y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surge desde tu propia casa, de tu propia familia. Y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y plena luz del sol. David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir.
Y cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el niño de David había tenido con la mujer de Urías se enfermara gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y se pasó las noches acostado en el suelo. Y después el niño murió. Palabra de Dios. Tremenda palabra. Tremenda palabra, porque ahí vemos que David no admitió su pecado ni pidió perdón a Dios. Hasta ahí lo que estamos leyendo es alguien que fue acachado, alguien que fue sorprendido, alguien que de parte del profeta de Dios, Dios le está hablando y le está diciendo lo que tú hiciste en secreto. Ahora fíjate que yo lo voy a hacer público y hasta la fecha. Y hasta la fecha, al leer las Sagradas Escrituras, podemos ver el gran pecado de David como adúltero y como asesino. Dios mío, ¿qué sucede entonces hoy en día? Que esos hombres de gran valor, esos sacerdotes de gran valor, esas mujeres que entraron y entregaron su corazón en la consagración, la vida religiosa, esos líderes de nuestra iglesia, podemos imaginarlos en un momento así cuando han caído públicamente en la desgracia. ¿Y cómo actúa el pueblo de Dios frente a eso? Los rechazamos, los desechamos, los tratamos como si fuera peor de la basura. Tratamos a estos grandes hombres de Dios así. No está en nuestro corazón el perdón, pero también puede ser que no hemos aprendido cómo pedir el perdón. David quería evitar que el niño muriera. ¿Ve? Así hacemos. Recién cometemos un pecado y queremos salir con la nuestra. Entonces, conociendo a Dios, él dijo, pues seguramente va a cambiar de opinión. Y se puso a ayunar, a orar y todo. A veces uno desvincula lo que es el perdón y el castigo o las consecuencias. Estamos hablando de dos cosas por distinto, por separado. Cuando perdona no quiere decir que no va a haber consecuencia. Cuando Dios nos perdona a nosotros no quiere decir que no vamos a sufrir consecuencias. Si David lo sufrió en su propia familia, ¿tú por qué piensas que eres diferente? Tenemos referencias en la Biblia que a veces no nos castiga a nosotros, pero sí castiga a las generaciones que nos siguen. Ay, Dios mío, ¿y qué podemos hacer? Pues confiar en la misericordia de Dios. Y ahora estamos en los tiempos después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ir aprendiendo cómo reconciliarnos con Dios y con los demás. Vamos a despedir a este segmento con ese canto de Paola Rimada. Dice: estoy llena de gozo, lleno de paz de tenerla conmigo en este set como eran los viejos tiempos. Paola, es un gusto tenerte en mi programa. Al mismo tiempo les invito a llamar al canal. Tú escuchando esta palabra dices, es que lo he regado, es que he perdido todo, ¿cómo lo puedo hacer? Permítanos orar por ti. Tú vas a poder, tú vas a pedir reconciliarte con esa relación que has dañado con Dios mismo. Llámanos, hoy te regresamos. Tu amor es mejor que la vida, Señor. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Te adoro y te amo, me postro ante ti. Tu amor es mejor que la vida y es todo para mí. Gracias quiero darte por amarme.
quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Estamos leyendo en la palabra de Dios desde el segundo libro de Samuel, capítulo 12, cuando el rey David es confrontado con sus verdades por medio del profeta Natán. Te voy a volver a leer donde David admite su pecado. Dice en versículo 13, David admitió ante Natán: he pecado contra el Señor. Palabra de Dios. Es lo mismo que hacemos tú y yo cada domingo preparándonos para la Eucaristía. Antes de adentrarnos más en ese sacramento tan profundo, tan bello, tan transformadora para nuestras vidas, no podemos entrar en la presencia de Dios cuando no hemos reconciliado nuestras vidas con Él, cuando no le hemos pedido perdón, cuando no reconocemos el daño que hemos hecho. Es un momento en cada Santa Misa como pueblo unido en fe para admitir públicamente todos juntos y hacer un acto de contrición, un acto penitencial. Lo que decimos es lo siguiente: lo confieso, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Es un acto de la comunidad unidos en fe, reconociéndonos pecadores. Todos hemos pecado, todos hemos vivido nuestra fe tal vez a medias, tal vez con muchas imperfecciones, pero cada día en la Santa Misa, cada semana en la Misa Dominical, podemos unirnos como familia de Dios en el cuerpo místico de Cristo, confesando generalmente nuestros pecados, pero eso no es suficiente, hermano. No es suficiente que usted se confiesa a privadas con Dios y nada más haces tu acto penitencial con la comunidad. Por eso, en lugar del profeta Natán, hoy en día tenemos el sacramento de reconciliación. Hoy en día tenemos el privilegio de ir a Cristo mismo, presente en el sacerdote, y confesar nuestros pecados, pero no solamente admitiendo. Yo me acuerdo una vez, yo fui al confesor y le dije, no estoy confesando, nada más estoy admitiendo, porque la verdad no estoy arrepentida. Imagínate mi atrevimiento, pero como americana a veces decimos de más de lo que pensamos. Pero lo que Dios quiere en el confesionario no es solamente admitir, eso nos sirve el sacramento. No es solamente admitir que hemos fallado, es sentir profundo dolor. El arrepentimiento es que tú reconoces lo que has hecho y reconoces que eso te ha apartado de Dios, que eso te separa de su gracia. Y David tenía ese miedo, ¿sabes? Podemos ver ahora sí su acto de confesión, de pedir perdón a Dios desde el profundo de su corazón, reconociendo exactamente lo que había hecho. Ahora sí vamos a ver un David que no solamente admite su pecado, pero lo confiesa y pide perdón a Dios y pide a Dios, escucha bien, que no retire su Santo Espíritu de él. Eso vamos a mencionar en un momento, pero abre conmigo, vamos a leer el Salmo 50. Ahí tenemos 51 en paréntesis 50. Tenemos a David arrepentido pidiendo perdón a Dios. Vamos a aprender. Dice, por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un corazón y espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Palabra de Dios. Ve la diferencia. Uno es David que confrontado con sus verdades, admite su pecado y trata de escapar de las consecuencias. Ahí vemos a David en primer momento diciendo, voy a rogarle para que no sufra mi hijo las consecuencias de mi pecado. Y en segundo lugar vemos a un corazón contrito, humillado, donde lo único que le preocupa es el perdón de Dios, pedirle perdón. ¿Y cómo lo hace? Nos está instruyendo cómo pedir perdón. Mira, les voy a leer algo que encontré en internet que es muy práctico, de cómo pedir el perdón. Dice, pedir perdón cuando sabes que debes hacerlo, no es tan simple como pronunciar unas cuantas palabras. Es una forma de demostrar que aceptas
tu error y que has aprendido de él. Para pedirle perdón a alguien, tienes que tomarte un tiempo para reflexionar sobre tus acciones y la forma en la que afectaron a la persona que has ofendido. Luego tienes que hablar sinceramente con la persona y estar dispuesto a que te rechace. Pedir perdón no significa, no significa pronunciar palabras. Es muy fácil. Y así crecimos, ¿no es cierto? Nos han enseñado que hay que pedir perdón. Y uno nada más pronuncia la palabra y uno espera de que te perdona. Es muy fácil, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que abusa de un corazón de Dios, de esa mujer de Dios que sabe que tiene que perdonar y uno tras otra vez al escuchar la palabra, pues perdóname, lo regué, lo perdona, pero de eso no se trata. No es solamente pronunciar palabras, perdóname, es que la persona entiende lo que hizo. La persona tiene que comprender lo que ha hecho, sin justificaciones, sin defensas, sin echar la culpa a otros. Oh, Dios mío, aquí en México es muy común de que yo me fui con otra por tu culpa, porque te descuidaste, porque no me escuchas, porque no me atiendes, porque no eres la misma de antes, de cuando me casé contigo, te has cambiado mucho. Se justifica y peor todavía. Las familias meten a la pobre mujer ahí y dice, es que es por tu culpa que tú estás así, de que mira qué descuidada, mira qué gorda, mira cómo no te has cuidado, que tú, como no has atendido a tu esposo, pues claro, él va a ir con otros. No se trata de justificar, no hay justificación. Y la persona que es arrepentido de verdad no busca nada más evitar las consecuencias, no busca desaparecer el problema. Esa persona sinceramente arrepentido entiende el daño provocado por sus hechos. Entonces no es solamente unas palabras. Pedir perdón es una forma de demostrar que aceptas tu error y que has aprendido de él. Qué importante, que alguien que te va a venir a pedir perdón tiene que mostrarte que ha aprendido, que no se vale seguir cometiendo lo mismo. No es que se emborrachó una noche, te pide perdón y se vuelve a emborrachar el siguiente día y siguiente fin de semana. Eso ya se llama adicción o exceso en los vicios, lo cual requiere otras acciones. Tienes que diferenciar. No es que puede tener licencia de seguir pidiéndote perdón nada más para evitar consecuencias o para hacer desaparecer el problema. ¿Sabe lo que quiere a veces cuando la ofensa es cometida? Quiere que vuelven a ser como antes. Quieren que vuelven a hacer lo mismo de antes. Y ¿sabe qué? A veces no hay manera. Mala noticia, ¿no es cierto? Pero con David no había forma, o sea, ya lo regó, ya no había forma de ser como antes, hasta pidió perdón a Dios, Dios lo perdonó y mira tan generoso es Dios en la misericordia, mira lo que permitió Dios, fuera de que fuera su voluntad, hasta lo convirtió en bien, se casó con esa mujer y su hijo con ella, no el primero que murió, pero el siguiente es Salomón, el que construyó el templo. Imagínate que Dios hasta convierte en bien nuestros pecados. Es impresionante esta misericordia tan grande de Dios. Pero era ¿por qué? Porque David arrepintió sinceramente de su pecado y entendió que aunque había ofendido al pueblo, había matado a ese hombre, había despreciado a esta mujer públicamente, pero su ofensa era contra Dios y cuando le pidió perdón con el corazón arrepentido, sintiendo el dolor del pecado, Dios lo perdonó. Sin embargo, nunca se alejó la guerra de su casa y desde su propia familia. A veces las consecuencias siguen. Mira, algunos saben que hace tiempo atrás, en el año 2012, un señor trató de matarme, un asesino. Y cuando la policía lo agarró aquí en México,
no sé si lo aconsejaron así, pero él salió y me dice, perdóname, perdóname, perdóname. Yo sé un poco de las leyes mexicanos, o sea, solamente parezco mensa, pero sé un poco de cómo va eso. Si yo hubiera dicho, está bien, te perdono, lo hubieran soltado y este asesino hubiera quedado libre en las calles para seguir cometiendo sus actos contra las mujeres o de asesinato y termina siendo que era narcotraficante. El soltar a la gente tan fácilmente diciendo, está bien, te perdono, a veces no estamos haciendo ningún favor a la sociedad, a la familia, a nosotros mismos, ni a la persona que tiene que aprender que hay consecuencias. Yo le dije, tendrás que pagar tu consecuencia, en otras palabras más floridas del momento, me salieron, pero en mi corazón lo perdono. O sea, lo perdono porque sé que es un muchacho deficiente, o sea, es la forma que yo encuentro para perdonar a la gente que me ofende. Yo encuentro que son deficientes, que no cuentan con suficiente madurez, vida espiritual, etcétera, como para hacer las cosas como deben. Yo lo perdono de corazón, lo que casi me quitó la vida, estaba en mi último suspiro, pero eso no quita de las consecuencias. O sea, para que ese muchacho ahora en la cárcel en Colima, esperemos porque es México, uno nunca sabe, pero esperemos que ahí adentro tendrá tiempo y gente evangelizándolo para que pueda encontrarse como David en ese momento contrito, humillado, pidiendo perdón a Dios, a la sociedad, pagando tal vez la consecuencia de sus acciones y en otro momento integrándose, esperemos en Dios que integrándose en la sociedad, ya recuperado en su dignidad como hijo de Dios y listo para comportarse como se debe. O sea, en donde voy es que no son palabras nada más, tiene que venir con un sincero arrepentimiento, donde al pedir perdón tenemos que saber lo que hicimos, tenemos que demostrar que hemos aprendido, que no, por lo menos es nuestra intención de no volver a pecar, no volver a seguir haciéndolo. San Ignacio de Loyola nos da un excelente consejo. Dice, si pecaste 99 veces ayer, trata de pecar por lo menos 98 hoy, y después 97, y después, o sea, uno consciente que estás luchando contra un pecado, contra una tentación, a veces requiere un proceso, pero lo más importante es saber que estás intentándolo, que reconoce lo que es tu error y que estás haciendo algo muy práctico y concreto para batallar esa tentación para que no sigues pecando. ¿Te ha pasado en tu casa, tal vez con tus hijos, tal vez con tu esposo, algún familiar cercano, que siguen haciendo lo mismo? Siguen haciendo lo mismo. Es muy fácil, te viene y dice, pues ya, perdóname, ¿y qué? Ya sabes, tiene el requisito de que estén arrepentidos. De hecho, en la palabra de Dios dice, a ver, deja encontrar el texto. Dice en Lucas, en el Evangelio de San Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Estén atentos. Si tu hermano llega a pecar, repréndelo. Y si arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y otros 7 veces viene a decirte, me arrepiento, perdónalo. Palabra de Dios es precisamente lo que te estoy diciendo, es alguien en la lucha. A veces son hábitos de vida, esos son los vicios. A veces la persona quiere parar de seguir cometiendo lo mismo y no puede. Y ahí requiere de la familia que encuentre la forma de apoyar a esa persona adicto. Pero hay personas también deficientes moralmente, para no decir otra cosa. Hay que ver sincero arrepentimiento y deseo de aprender de este error. Siguiente, para pedir perdón a alguien tienes que tomarte un tiempo para reflexionar sobre tus acciones y la forma en la que afectaron a la persona que has ofendido. Lo has hecho, te has puesto en el lugar del otro, te has puesto a pensar cómo afectaste su vida, cómo afectaste su corazón, su confianza. Lo más severo son con las traiciones, las infidelidades, que vienen y tal vez como David después de ser cachado en el acto, viene y dice, bueno, ya perdóname, pues
ya tú sabes cómo soy, pero no se ponen a pensar en el daño que provocaron. Es como un asesinato, ¿sabes? Es como matar esa persona de antes, que tenía sus sueños, que soñaba que era el hombre de su vida, que soñaba en formar una familia y vivir felices para siempre. Y esa es una traición tan grande, la infidelidad, que no va a desaparecer nada más diciendo, perdóname, tú sabes que soy mujeriego. No, o sea, no. Hasta que reconoce que te ha dañado tan severamente y te ha provocado unos celos que son por la inseguridad, porque tú piensas que lo puedes perder, que tú piensas que puede volver a suceder. O sea, es mucho lo que tiene que recuperar el que hizo este daño tan severo en el caso de la infidelidad. De hecho, de paso te dejo el consejo, hay que buscar ayuda profesional, hay que buscar terapia o dirección espiritual en esos casos porque no va a desaparecer con una palabra nada más, perdóname, no, es mucho más profundo. Vamos a ir a este corte. Yo quiero invitar especialmente a las personas que han sido muy dañadas. Tal vez no pueden perdonar o no saben pedir perdón. Llámanos y déjanos por favor tus peticiones y vamos a unirnos en fe para que usted pueda reconstruir lo que ha sido dañado. Te dejo una vez más con Paola Rimada Diz. Llámanos y entra también en ese sorteo, boletos, imágenes de la Virgen, del niño, de Santo Niño desde Bogotá. Ahorita regresamos. Revísteme de tu amor, revísteme de alegría y muestra tu sonrisa, revísteme de valor, revísteme de tu fuerza que levanta día a día, mitiga mi dolor y sana mis heridas con tu amor. Hazme una persona nueva en ti. Dame la gracia de estar siempre en tu amor. Hazme una persona nueva en ti. Dame la gracia de estar siempre en tu amor. Revísteme de tu amor, revísteme de tu espíritu, revísteme de ti. Perdóname. Aprendiendo a pedir perdón. Suena fácil y a veces no lo es. A veces lo ponemos como el más débil. Es una guerra a veces en las familias de quién va a pedir perdón primero. Yo no lo voy a pedir porque él es el culpable. Hasta que él me pide perdón no lo voy a hacer. Y a veces preferimos la guerra que la paz. Es la única explicación que puedo ver. Porque siendo cristianos, siendo católicos, no tenemos opción. O sea, en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, una vez más te lo voy a recordar desde la palabra de Dios. Dice, porque si ustedes perdonan a los demás sus culpas, también a ustedes los perdonará Dios, el Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus culpas. Palabra de Dios. O sea, no es opción. Para distinguirnos, para que la gente pueda decir, ella es cristiana, ella es católica. Debe ser por nuestra manera de amar. Y debemos amar
perdonando. Es lo que nos distingue en el matrimonio católico. Para casarte en la iglesia, en el sacramento, ya lo tomas por hecho, que no va a ser un matrimonio nada más juntándose porque se quieren, porque quieren construir un proyecto de vida juntos. No, se sabe que van a estar perdonando uno al otro a lo largo de la vida hasta que la muerte nos separe. O si no, no te cases, porque esto es parte del sacramento del matrimonio. Está incorporado en nuestra manera de amar. Pero ¿no es cierto que a veces no sabemos perdonar? No sabemos pedir perdón. Vamos a ir en unos pasos muy concretos. Te voy a dejar un método de saber cómo pedir perdón. En el primer lugar, piensa en lo que hiciste para molestar a la otra persona. Antes de elaborar una disculpa, tienes que identificar qué hiciste para molestar a la persona. ¿Ya ves? No es fácil, no es fácil. O sea, tenemos que estar incorporados, ver lo que el otro hizo que no nos gustó. Continuamente estamos buscando las culpas en los demás y qué difícil es sentar un momento en silencio, en reflexión y decir, ¿qué hice yo? Lo veo molesto, la veo molesto y a veces no pensamos que tal vez estaban esperando algo de nosotros, tal vez porque no tuvimos la decencia de llamarles en su cumpleaños, porque me acuerdo, Pau, que una vez estando en California se me olvidó felicitarte en tu cumpleaños, de hecho. O sea que como amigas tú tal vez esperabas que una llamada mía. Y cuando uno se olvida, luego se tiene que sentar y pensar, ay Dios mío, esto era importante y fallé. Y lo más importante sería de que la persona ofendida tal vez tiene que recordarte, porque en mi caso no se me ocurrió, qué pena. Tenías que recordarme que te había ofendido y darme la oportunidad de pedirte perdón y de enmendarlo, sacándote a comer en algún lado, o no sé qué hicimos cuando regresé. Siguiente, comprende por qué lo hiciste. Comprende por qué hiciste lo que hiciste. Además de comprender lo que hiciste para molestar a alguien, también tienes que comprender por qué lo hiciste. Si bien no debes usar tus intenciones como excusas, tus razones pueden ayudar a elaborar una disculpa, permitiéndote asumir tus responsabilidades. Entiende tu propio comportamiento. ¿Por qué hago las cosas que hago? Sin defenderte, sin poner justificaciones. Es muy importante que la persona ofendida escucha de ti, que tú sabes lo que hiciste y que lo has pensado y que has entendido que lo que hiciste estaba mal. Siente empatía por la persona que has ofendido. ¿Qué es empatía? Siente su dolor en tu corazón. Ponte en su lugar. Ponte un momento a pensar, si esto me hubiera pasado a mí, ¿cómo me sentiría? Muchas veces vivimos la vida tan egoístamente, tan egocéntricamente, que no tomamos el tiempo para ponernos en la vida del otro. Es importante desarrollar un sentido de empatía por la persona con quien debes disculparte. Sentir empatía consiste en entender por qué tus acciones lastimaron a la otra persona, ya que te pondrás en sus zapatos y imaginarías su dolor. Sin empatía, tu disculpa podría llegar a sonar vacío o poco sincera. Antes de pedirle perdón a alguien, tómate un tiempo para desarrollar empatía hacia esa persona. Imagina que te ocurriera lo mismo a ti, ¿cómo te sentirías? ¿Qué harías? Importantísimo. Yo me acuerdo de mis 4 hijos, hay uno que aquí conocen en Guadalajara muy bien. De los 4, él tenía una capacidad. Los demás se enojaban, tenía diferentes respuestas a que yo les acusaba de algo. Este muchacho siempre me decía, perdóname mamá, perdónanos. Ya sé que te enloquecemos con nuestros gritos, con lo que hacemos. Tú has de estar muy cansada, te comprendemos. Mira, perdónanos de corazón. Es importantísimo tener ese atributo y si no lo tienes, pídelo. El Espíritu Santo te puede dar lo que te hace falta. Si tú no puedes salir de ti mismo y de vivir en este mundo mirando todas las ofensas de los demás y no quieres mirarte a ti mismo y no quieres admitir que tal vez tú puedes mejorar en ciertos aspectos,
Tal vez hay alguien que el Espíritu Santo te está hablando en este día, ha puesto en tu corazón la necesidad de pedirles perdón, pero desarrolla entonces ese método de primero pensar qué hice, qué puedo hacer para entender por qué lo hago y sentir el dolor de esa persona, formar empatía para esa persona. Recuerda que tu error no te vuelve una mala persona. Hay personas exageradas, ¿no es cierto? Hay personas que piensan que porque hiciste algo malo, eres malo. Inclusive hay unas mamás que dicen así a sus hijos. A veces inculcamos culpa en el corazón del niño. Le hacemos sentir al niño que él es malo. Es importantísimo distinguir entre la acción que fue hecho y la persona, inclusive uno mismo, de saber que no somos malos, somos hijos de Dios. Todos cometemos errores. Deja de pensar que eres una mala persona solamente porque sigues cometiendo lo mismo. Claro, hay que ir enmendando este daño y hay que ir cambiando conductas, pero no somos necesariamente malas personas. Pedir perdón puede ser difícil porque requiere que admites lo que has hecho algo malo. Solo recuerda que al pedir perdón no admites que eres una mala persona. En un estudio descubrió que tomando unos momentos para confirmar sus cualidades en privado antes de pedirle perdón a alguien, puede hacer que sea más fácil pedir perdón. O sea, ten compasión de ti mismo también. No eres tan malo como tú estás pensando. Tal vez has hecho cosas de lo cual te arrepientes, pero tienes que saber que eres una buena persona. Y puedes escribir una disculpa, a veces ayuda. Si uno escribe como si fuera una carta, que lo vas a mandar o no lo vas a mandar, un correo electrónico que usted puede mandar o no, o un texto, es importante aclarar, tal vez nada más para usted mismo. Y si es que tienes la oportunidad, no lo envíes. O sea, estas cosas no se hacen por correo, ni por Facebook, ni por texto, ni por Instagram, ni por nada de eso. Eso se hace en persona. Es importante. Y aunque la persona no te perdona, porque hay unos que no. Hay unos que, como te digo, son insuficientes, deficientes moralmente, espiritualmente, no lo tienen incorporado. Eso no es para enseñarte cómo lograr que te perdona. De tu parte nada más es pedir perdón y dejarlo en manos de Dios. Y a la medida que puedes, sigues intentando. Puedes seguir insistiendo, puedes mandarle rosas y cartas y todo y expresarlo como puedes, que estás muy arrepentido. Pero lo mejor es de ponerlo ya en práctica, que la persona ya ve que tú has cambiado, que ya no sigues cometiendo este mismo error. Mira, en el Nuevo Testamento vemos dos ejemplos de lo que no debemos hacer. Te digo, en la palabra de Dios no hay muchos ejemplos de lo que sí. San Pedro y Judas Iscariote. Judas traicionó a Jesús, lo vendió por unas monedas y sintió tanta culpa después de haberlo hecho que se fue y se ahorcó. San Pedro en un mar de llanto, perdido en el llanto, Jesús fue y lo encontró. ¿Qué es lo que le dijo? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le invitó a retomar su misión y le volvió a decir, ¿me amas? Pues alimenta mis corderos, mis ovejas. O sea, el Señor te sigue ofreciendo otra oportunidad. No importa cuánto le hemos fallado. Hoy tenemos la oportunidad de pedir perdón a Dios, de ir a buscar un sacerdote con quien podemos, como David con Natán, admitir y confesar nuestros pecados y recibir la absolución. Y también hemos aprendido que es muy importante aprender a pedir perdón desde el corazón. Queremos orar por usted. En primer lugar vamos a ver quiénes ganaron esos premios. ¿Dónde fue mi teléfono? A ver. Esos premios, mira, te estamos ofreciendo 2 boletos para nuestro siguiente desayuno de oración. Es un evento precioso donde Dios se manifiesta con poder cada mes aquí en Zapopan, Jalisco. 2 boletos lo ganaron Angélica Medina de Zapopan, Jalisco. Vamos a dar 5 imágenes de la Virgen de Guadalupe. La primera vamos a dar a Elvira Castañeda de Guadalajara. La que siga, Ana Ruth Navarro de Guadalajara, Jalisco. La que siga, Magdalena Anaya Torres de Tampico. La cuarta, a María Selles de Panamá.
La quinta va a Irma Estel Pimentel, amiga, muchos saludos, de Guadalajara, Jalisco. La sexta a Lourdes Gudiño Ansaldo, de Ciudad Guzmán de Jalisco. Y la séptima de la Virgen de Guadalupe va a Irma Orozco Avelar, de Zapopan. Y mira estas imágenes que traje desde Bogotá, Colombia, del Santuario del Divino Niño. Hay 7. La primera vamos a dar a Alicia Ríos Arroyo, de México DF. La segunda, Ana Varela, amiga, ¿cómo estás? De Zapopan, Jalisco. La tercera la vamos a dar a Sonia Valdés, de Santiago, Nuevo León. La quinta, estamos en la quinta, a Linda González, de Delhi, California. Con mucho gusto te lo vamos a hacer llegar. La sexta, Elba Isabel Campos, de Zapopan, Jalisco. Y la séptima vamos a dar a Hilda Domínguez, de Panamá. Mira, de Panamá, qué bello que nos están llamando y participando en nuestro sorteo. Les vamos a ofrecer entonces este canto para cerrar el programa. Pero ese es el inicio de un proceso nuevo tal vez para usted, de aprender a pedir perdón con un sincero arrepentimiento y de recibir el perdón de Dios. Tú no eres una mala persona, Dios te ama y te perdona y exige que nos perdonemos unos a otros para recibir su perdón. Que el Señor te bendiga y te concede la gracia de vivir una nueva vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al primero que tienes que pedirle perdón es a Dios. Y Él te ayudará a tener el arrepentimiento suficiente para pedir perdón a aquellas personas que has lastimado. Acércate a su perdón, a Él que es la fuente de agua viva. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo. Y a quienes me busquen, yo consolaré. Vengan a mí con sus yerros, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, su alma radiante que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consuelo.